Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Como ustedes saben, el presidente Trump ha ordenado militarizar Washington, D.C. Hoy llegó la Guardia Nacional, centenares de militares. Trump quiere hacernos creer que el crimen en la capital de la nación es bastante peor de lo que en realidad es. Y también quiere hacernos creer que la policía en esa ciudad es incapaz de refrenar, contener el crimen. Por eso en las encuestas, y veremos a continuación una de CNN, la enorme, la muy amplia mayoría de residentes en Washington, D.C., preferirían que Trump no se entrometiera tan explícitamente en sus asuntos. What are we talking about here? Well, take a look here. D.C. residents on Trump and local issues. He's too involved. Look at this. 71% say he is too involved. And this, of course, was even before Monday's actions, compared to just 11% who say they want him more involved. In fact, a majority of every single demo tested by the Washington Post in a poll earlier this year found that they believe that he was, in fact, too involved. D.C. residents hate this whole idea of Trump getting involved in local issues. Otra encuesta propalada por CNN que no favorece al presidente recuerda que el crimen en Washington, D.C. bajó 35% en 2023 y 25% el año pasado, 2024, y ha continuado bajando este año 2025, el primer semestre. Si el crimen ha bajado sostenidamente en Washington, la gente se pregunta, ¿y por qué Trump hace ahora un escándalo mayúsculo? D.C. residents on the top problem facing D.C., crime, violence, and guns. In 2022, it was 36%. But look at this. It dropped 15 points to 21% earlier this year. I should note that about 50% of D.C. residents do believe that crime is an extremely or very important problem, but even that 50% is down from 65% back in 2024. So D.C. residents, like the crime statistics themselves, suggest that crime is becoming less of an issue in our nation's capital. And at this particular point, just 21% of D.C. residents, in fact, believe that the top problem facing Washington, D.C. is crime, violence, and guns. And that might be part of the reason why D.C. residents, in fact, believe that Trump's getting too involved in local issues and won't exactly like this move. En las últimas presidenciales, en noviembre del año pasado, muy poquita gente en Washington, D.C. votó por Trump. Donald Trump might not like Washington, D.C., besides the crime issue. And that is because take a look at all of the counties, or the county equivalents nationwide. We're talking over 3,000. Where did Donald Trump do the worst in 2024? Well, he did the worst in Washington, D.C., getting just 6.5% of the vote. The vast majority, 90% plus of D.C. voters went against Donald Trump. Again, I just think it's so important to point out that D.C. residents don't like this move, and they really don't like President Trump. They hate Donald Trump. They hate Republicans over and over again. ¿No será exagerado decir, como afirma el presidente Trump, que llega la Guardia Nacional a Washington, D.C., y que es el día de la liberación en esa ciudad? El día de la liberación. Ha sido una ciudad oprimida, ha sido una ciudad ocupada, ha sido una ciudad invadida o sojuzgada. No, ¿verdad? No es el día de la liberación. Ha sido y sigue siendo una ciudad libre, y Trump usa las palabras de una manera imprudente, por decirlo menos. This morning, the nation's capital put on notice, awaiting the arrival of hundreds of National Guard troops as the president places Washington, D.C. under federal control. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. President Trump declaring a public safety emergency in D.C., placing Attorney General Pam Bondi in charge of the D.C. Metropolitan Police, and activating some 800 National Guard troops, the first time the National Guard has been deployed to D.C. since after the 2021 attack on the Capitol. Y el ministro de Defensa o secretario de Defensa, un monigote que salía en Fox News de apellido Hegseth, dice que ahora la Guardia Nacional desplegada en Washington va a combatir
ferozmente la criminalidad, porque no van a estar ahí sentados viendo cómo los delincuentes hacen de las suyas, con lo cual este monigote está diciendo que en los últimos años la policía de Washington, D.C. ha estado sentada de brazos cruzados, sin hacer nada, viendo cómo los delincuentes hacían de las suyas. Quiero decir, no estarán muy halagados los policías de Washington, ¿verdad? Overnight, the Secretary of Defense saying they'll be ready to act. They're going to be proactive. If you take an action or a shot at them, there will be a consequence. We're not going to have National Guardsmen sitting there like this, seeing a crime committed and not do something about it. The Guard is being deployed to assist with law enforcement activities. Guardsmen always have weapons available, according to a U.S. official, but whether they will be armed for these duties is up to their commander. The president is painting an apocalyptic picture of the nation's capital, adamant crime is spiraling out of control. But the official figures show crime in the capital is actually in decline. Violent crime recently hitting a 30-year low, down 26% since last year. Burglary down 19%, murder down 12%. Todas las estadísticas de crímenes en Washington, D.C. han bajado consistentemente, por eso el discurso oficial es fariseo. Por otra parte, ya que a Trump le gusta tanto movilizar a la Guardia, lo ha hecho en Los Ángeles, ahora lo hace en D.C., qué lástima que no se le ocurrió movilizarla en enero de 2021, cuando sus matones se dirigían al Capitolio a romperlo todo, a destruirlo todo, a arrasarlo todo. Qué lástima que ahí no tuvo la lucidez de hacer una llamada telefónica o dos y decir que salgan los muchachos de la Guardia a proteger al Congreso. Ahí no quiso usar la fuerza. Curioso, ¿no? La alcaldesa de la capital dice que todo esto es inquietante, pero que no la sorprende en modo alguno. Mayor Muriel Bowser acknowledges there's little she can do. D.C. is not a state, and the president has the authority to take over the city's police department. And while this action today is unsettling and unprecedented, I can't say that given some of the rhetoric of the past, that we're totally surprised. Trump, eager to show he's tough on crime, has shown a willingness to use military force in major cities. Earlier this summer, sending 4,000 National Guard troops and 700 Marines to quell immigration protests in Los Angeles. Now he's warning other cities, saying if this model works in Washington, he may use it to fight crime in places like Chicago, Baltimore, and Oakland, all notably Democratic-led cities. ¿De veras Trump es duro siempre con los criminales? Yo creo que no, yo creo que es selectivo en su dureza. Por ejemplo, con Putin, que es un criminal de guerra, no es nada duro, ¿no? Es blandito, es amigable, es cordial, hace todo lo que puede para complacerlo. Pero claro, con los inmigrantes indocumentados, que son débiles, que están indefensos, desamparados, allí sí son duros, ¿no? Estos muchachos, ahí sí son duros. Con ellos sí son valientes, les pegan, los tiran al suelo, los esposan, los deportan a El Salvador, ahí sí son todos unos valientes, ¿no? Y no hay precedentes en la historia contemporánea reciente de este gran país de un presidente movilizando una y otra vez a la Guardia Nacional contra la opinión del gobernador de ese estado, sea California o ahora D.C. La forman 430.000 soldados, reservistas con una vida civil que responden cuando los gobernadores o el presidente los necesitan, por ejemplo, en desastres naturales. En los últimos 60 años solo Trump ha desplegado a la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador de turno. Fue hace 2 meses en Los Ángeles para sofocar las protestas contra las redadas antiinmigrantes. Ahora lo ha vuelto a hacer en Washington. Para recuperar una ciudad tomada por el crimen, ha dicho. Su alcaldesa lo niega con datos oficiales. En 2024 la violencia cayó al nivel más bajo de los últimos 30 años. Y luego cuando Trump afirma, y lo veremos a continuación, que las principales ciudades gobernadas por demócratas son débiles con el crimen, ¿no? Los Ángeles, Nueva York, Boston, Chicago y otras. Washington, D.C. ¿Es eso verdad? Yo creo que no lo es. Porque si uno dice, como la autoridad es demócrata, esa ciudad es débil con el crimen, uno está diciendo también que la policía de esa ciudad es débil con el crimen.
Y yo creo que eso es injusto con la policía de Nueva York o de Boston o de Chicago. El alcalde puede ser demócrata, el gobernador del estado puede ser demócrata, pero la policía es profesional, ¿verdad? Yo no diría que la policía de Nueva York o de Boston o de Washington, D.C. es activa y explícitamente del Partido Demócrata, ¿no? No tendría sentido decir eso. Por tanto, es un disparate decir que la policía de los estados donde las autoridades locales son del Partido Demócrata es débil con el crimen. No, la policía es profesional en todos los estados. Y la policía combate eficaz profesionalmente el crimen en todos los estados. Esta es la observación que pasa por alto Trump tratando de hacer tráfico político de contrabando, ¿no? Los Ángeles y Washington están en manos del Partido Demócrata. También Chicago o Baltimore, ciudades a las que Trump ya ha amenazado con ser las siguientes en controlar. The Democrats are weak on crime. Los demócratas son débiles contra la delincuencia, es su mensaje, y cada vez más voces piensan que está usando este arma como punta de lanza contra sus rivales. Está preparando al país para la idea de que las zonas controladas por demócratas no son verdaderamente estadounidenses, explica este profesor de la Universidad de Boston. Estos días, un tribunal de California juzga si el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue legal o no. Pero Trump sigue con su plan. Yo no sé si los demócratas en general son débiles con el crimen, ¿no? Biden contra Putin no fue débil, fue fuerte. Le dio guerra en Ucrania. Gracias a Biden, los rusos se tuvieron que retirar de Kiev. En cambio, Trump contra Putin, que es un delincuente mayor, ¿no? Este es un delincuente profesional, ¿no? Es un carnicero, es un matarife, es un genocida. No es un caco, un ampón que está ahí en una esquina en la penumbra para arrebatarle el reloj a alguien. No. Estos son delincuentes mayores. Ya digo, Trump con los delincuentes mayores es una gelatina, es un flan, suavecito, suavecito. Así que esto de quién es débil con los delincuentes, vamos a ver, ¿no? Y luego el monigote Hegseth, que salía en Fox News y que ahora es ministro de Defensa, dice que a él le espanta, le horroriza lo caótica y lo sucia que es la capital de la nación. Yo no sé, yo voy con cierta frecuencia y me parece que es una ciudad hermosa. No me siento en peligro, no estoy paranoico pensando que me van a asaltar, nunca me han asaltado. Y la recorro generalmente caminando, los barrios que conozco, los barrios donde viví cuando era joven. Y la verdad es que yo no la encuentro tan sucia, tan inmunda, tan maloliente como dice este monigote. So the president called this a public safety emergency, and you said we're going to start seeing the National Guard this week. Mm-hmm. Tell us more. This week and in coming weeks. And we're going to work right alongside our law enforcement partners as force multipliers. This is what the American people voted for, Laura. This is what the common sense, clarity, strength. I hadn't heard that story from President Trump before, the story he told about his father, that he told him, hey, son, if you look at the front door of a restaurant and it's dirty, then I bet the kitchen, you can count on the fact that the kitchen is too. And I sat there thinking that's exactly right. If our capital city is a mess, if we can't control our capital city, then what does the rest of the country look like? And what signals does the rest of the country take from that? Mi percepción es que este hombre no es demasiado inteligente. No digo que sea estúpido, pero brillante no es, ¿verdad? Entonces es un fanático y es un adulón, ¿no? Ambas cosas. Como es un fanático y es un adulón de Trump, dice que Trump ha desplegado a la Guardia Nacional en una demostración de coraje visceral, en una demostración de valentía que sale de las entrañas. ¿De verdad? ¿De verdad hay que tener mucho coraje para llamar por teléfono y decir que vaya la Guardia Nacional a Washington DC? Yo no veo cuál es el coraje que despliega Trump ahí. Habría que tener coraje el viernes en Alaska con Putin. Ahí habría que tener coraje para decirle a Putin, tú eres un criminal de guerra, retírate de Ucrania. ¿Eh? Ahí no va a tener coraje. Seguro que no. The intentions of this president is to establish law and order using legal and lawful and constitutional means, which he completely has. And you know what? You know why they don't like him? He's got the guts to do it.
He's got the guts to say, I'm going to federalize the police that don't work. I'm going to bring in the National Guard. I'm going to bring in federal marshals. I'm going to bring in the park police. How long will we're that going to control them. How Who long knows? How long? What is the? Well, it costs money, right? Sure, it does. It costs money, and the question is, are you there for a year? Are you there for 6 months? And when the troops pull out, what happens? I would call this conditions-based. I would say it's a situation where we're here to support law enforcement. And the more we can free them up to do their job, the more effective they can be. En las calles de Washington, D.C., comprensiblemente, mucha gente sale a marchar y a protestar. Y los argumentos no son deleznables. La gente está preocupada porque el gobierno avanza sobre las libertades civiles usando la coartada de que la gente está en peligro. Not about crime. This is about control. This is not about public safety. This is about power. When a fascist tells you who they are, believe them. Locking up people you don't like or don't want to see is textbook authoritarianism. Trump is testing opinion by focusing on groups that he believes to have little public sympathy, like folks who live outside. Right now, they are coming for homeless folks, trans folks, and migrants. But rest assured, soon they will come for everyone who is not a white, straight, cis, wealthy Christian man. The only solution is solidarity and collective action. En efecto, van a ir a arrestar a todos los desempleados, personas sin hogar, que duermen en las calles, ¿no? Van a ir a por ellos como si fueran criminales. Entonces van a criminalizar a los homeless del mismo modo que criminalizan a los inmigrantes que no tienen papeles, ¿no? Y ese es un juego peligroso y lo denuncia con bastante coraje, sí es coraje, esta señora. We live in a time where our neighbors are disappearing and are going to state-sanctioned concentration camps like Alligator Alcatraz. And all we came here for when we migrated was safety. Our message is clear. Safety is our children going to school without fear of getting back to an empty home. Safety is restaurant workers going to work freely without fearing their own kidnapping. Safety is school nurses caring for our children without fear of being separated of their own children. Hace bien en definir qué es la seguridad en las calles, ¿no? Porque la seguridad en las calles no es que haya un guardia nacional en cada esquina, si luego vienen los agentes de ICE y arrestan a los inmigrantes solo porque no tienen papeles, después de darles una paliza. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? No sé si es una definición correcta. Bueno, hay un montón de guardias, está militarizada la ciudad. Sí, pero si un inmigrante indocumentado es un criminal o si un homeless es un criminal, hay un montón de gente que no está segura en las calles, ¿verdad? Y por eso me parece que esta señora es muy inteligente, porque pone el dedo en la llaga, por así decirlo. Safety is not choosing between deportation or calling an ambulance because you're about to die. Safety is investing in our communities, not our surveillance. Safety is ICE out of our neighborhoods, our schools, our libraries, our construction sites, and our communities. Safety is ICE out of D.C. Como van las cosas en las elecciones parlamentarias del próximo año, Trump y los republicanos se van a llevar un varapalo, porque yo veo que la gente está harta de los abusos, ¿no? Habla una jefa policial en Washington, D.C., se ofrece a colaborar con la Guardia, pero es evidente, yo no tengo que ser policía en D.C. o amigo de un policía en D.C. para advertir que la policía se siente maltratada cuando Trump manda a los guardias, que no tienen entrenamiento para combatir el crimen callejero, puesto que es una manera de decir, ustedes, policía de Washington, D.C., son unos inútiles y no son capaces de hacer el trabajo, ¿no? Can you explain what the National Guard is likely to do, what the federal agents are likely to do? So the federal agents...
So the way we would do any operational plan across our city, we would create a plan, we would put our resources together, we would allocate and look at the locations around our city where we believe there are areas of pockets of crime that we would like to address. We also know that there are opportunities for us to build upon our community engagement with our federal partners who work with us every day, and this is the time for us to do that. I won't go into the details and the devils of our operational plan at this point, but you will see Metropolitan Police Department working side by side with our federal partners in order to enforce the efforts that we need around the city. Y en la Casa Blanca, la secretaria de prensa de Trump revela cómo van a reprimir o perseguir a las personas que duermen en las calles en Washington, D.C. Over the course of the next month, the Trump administration will relentlessly pursue and arrest every violent criminal in the district who breaks the law, undermines public safety, and endangers law-abiding Americans. So homeless individuals will be given the option to leave their encampment, to be taken to a homeless shelter, to be offered addiction or mental health services, and if they refuse, they will be susceptible to fines or to jail time. Again, these are pre-existing laws that are already on the books. They have not been enforced, which is part of the reason for this federalizing of the National Guard, to bring in this assistance for law enforcement while we are targeting criminals and trying to remove criminals off of the streets. Ella desde luego considera a las personas sin hogar que duermen en las calles como criminales, ¿no? Porque está diciendo los vamos a recoger y los vamos a llevar a un refugio, los vamos a someter a un tratamiento de desintoxicación. De repente no son adictos a nada, de repente son pobres, paupérrimos, miserables y no tienen dónde dormir. Y si no colaboran, los multamos. ¿Con qué plata van a pagar una multa si no pueden pagar un cuartucho para dormir? Y lo metemos en la cárcel. Ah, qué bien. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy se dio a conocer la inflación del mes pasado, del mes de julio, y fue más baja de lo esperado. Por eso la bolsa de valores subió un montón. Que la inflación esté bajo control es una gran noticia. ¿Es un mérito de Trump? No realmente. ¿De quién es entonces el mérito? Del jefe de la Reserva Federal, del señor Powell, Jerome Powell. Trump lo detesta. Trump quiere sacarlo por las buenas o por las malas. Quiere destituirlo. Y no puede hacerlo, no por lo menos hasta el próximo año. Pero el señor Powell, que fue nombrado por Trump en su primer gobierno hace 10 años, está haciendo un excelente trabajo. Él precisamente tiene que controlar la política monetaria. O sea, el valor de la moneda, la fortaleza de la moneda y, por tanto, la relación entre la masa monetaria y los precios, ¿verdad? Es decir, que casi su principal misión es vigilar que la inflación no se dispare. Si la inflación está baja en julio pasado, el señor Powell está haciendo un buen trabajo. Digo todo esto porque Trump debería estar contento con Powell, ¿verdad? Trump debería decir, la inflación está bajo control, Powell está haciendo un buen trabajo. Sí, será viejito, será un poco lento para hablar, pero sabe. Y demuestra que sabe, y los resultados le dan la razón. Powell bajó la inflación muy alta, que llegó a estar como en 9% con Biden después de la pandemia. Sin embargo, Trump, que es vengativo, que es rencoroso, como Powell no es un genuflexo, un señor obsecuente que se echa como una alfombra para que Trump lo pisotee, como Powell se hace respetar y es independiente, entonces Trump lo quiere despedir, pero no puede y no sabe cómo, y ahora está pensando en juiciar a Powell, un disparate, ¿no? Acusándolo de malversar fondos, o sea, de gastar indebidamente mucho dinero en reconstruir el local principal de la Reserva Federal. Todo esto, por supuesto, todo esto es abusivo por parte de Trump y desde luego bordea la ilegalidad.
Trump amenazó el martes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con una gran demanda para que rebaje las tasas y por el costo de la renovación de la sede del Banco Central. Estoy considerando permitir que proceda una gran demanda contra Powell debido al horrible y sumamente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed. $3,000 millones para un trabajo que debió haber sido una renovación de 50 millones. Nada bien, escribió en su plataforma Truth Social. Y usa estos apelativos denigrantes y lo llama Too Late Powell. Y le parece que Powell está gastando mucha plata. Bueno, pero ese es un asunto de Powell, ¿no? Está dentro de la competencia, dentro de la jurisdicción de él, de su presupuesto. Y Trump quiere meterse a todas partes, se quiere meter, sobre todo a donde no le corresponde meterse, ¿no? Y entonces le preguntan a la secretaria de prensa del presidente y ella dice que sí, que el presidente está evaluando plantear una demanda judicial contra Powell, acusándolo de usar mal el dinero de la Reserva Federal, cuando Powell está demostrando que sabe muy bien cuidar el valor de la moneda y mantener a raya a la inflación. Thank you. The president weighed in on Jay Powell again today. You might have seen. He said that he's considering allowing a major lawsuit against Powell to proceed because of the horrible, engrossing, incompetent job he has done. Can you tell us about that? What lawsuit is he talking about? He's considering a lawsuit, and I won't speak on it any further. I will allow the president to do that himself. Is it fair to say the administration is considering suing the Fed chair over this renovation? That's what the president is saying. Has he had discussions with anyone about this, or is this just like how advanced is this right now? At this moment in time, the president is considering a lawsuit against the Fed, and I will leave it to him to comment further on it. Y luego tenemos la cumbre de Alaska este viernes 15 de agosto. Yo creo que Trump va a jugar a favor de Putin, ya lo he dicho, ¿no? Y en contra de Zelensky. Creo que Trump tendría que haberle dicho a Putin, mira, yo viajo a Alaska y me reúno contigo, pero solo pido una condición, y es que esté sentado a la mesa señor Zelensky. Si tú, Putin, no quieres sentarte en la misma mesa con Zelensky, entonces yo no voy y no hay negociación. Pero Trump no ha hecho eso. ¿Qué ha hecho Trump? Él ha dicho, yo voy encantado a ver a Putin, que es su compinche, su amigote, ¿no? Seguro que Trump le va a masajear el ego a Putin. Putin va a fijar todas sus demandas de cesión de territorios y etcétera. Y luego, dice Trump a través de la portavoz del Departamento de Estado, luego Trump hablará con Zelensky en ese orden y con los líderes europeos. Pero claro, con Zelensky va a ser un Zoom, ¿no? Y con Putin sí que es cara a cara y apretón de manos y abrazos y cómo estábamos tanto tiempo sin verte, ¿no? Y a Zelensky lo dejan como convidado de piedra, relegado ahí en una esquina como si él no tuviera nada que decir y se está jugando una parte del territorio de su país. Trump dice, no, a través de la portavoz del Departamento Departamento de Estado, no, yo después lo llamo a Zelensky y le cuento. Follow up on the subject of relationships. When it comes to the summit with Putin, do you anticipate that Ukraine's Zelensky will be invited? We know at this point, he said that this is really a feel-out meeting. He said, I'm going to meet with President Putin, and we're going to see what he has in mind. And if it's a fair deal, I'll reveal it to the European Union leaders and to the NATO leaders, and also to President Zelensky. I think out of respect, I'll call him first, being President Zelensky, and then I'll call them afterwards. And if I may say, lots of luck, keep fighting, or I may say, we can make a deal. Pero si Trump de verdad respetara a Zelensky, le exigiría a Putin que el señor Zelensky esté sentado en la mesa de negociaciones en Alaska, ¿no? Creo yo. Y Trump defendería a Zelensky como lo defienden los principales líderes europeos, ¿no? Quiero decir, Trump le está haciendo un gigantesco favor a Putin al reunirse con él. Lo está dignificando, le está dando una legitimidad. Ningún líder europeo importante, ninguno, se reuniría en este momento con Putin. Ninguno. Como mucho, quizá, y tensando la cuerda, hablaría por teléfono. Y eso
y eso. Pero Trump va a reunirse con él, con lo cual para Putin es una victoria de relaciones públicas en toda la línea, ¿no? Por eso Zelensky, que está comprensiblemente ofuscado, dice, nosotros no vamos a aceptar nada en Ucrania que nos impongan los rusos y los americanos, ¿no? Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо, і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів і Путіна, безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Cree Zelensky, y yo lo acompaño en esa sospecha, que el plan de Putin es engañar a Trump y luego seguir atacando a los ucranianos. Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну. Porque en los hechos, en el campo de batalla, Rusia está avanzando ahora mismo en Ucrania y por lo tanto revela que quiere seguir conquistando territorios antes de la reunión de Alaska, ¿no es cierto? Por eso Zelensky dice, dirigiéndose a sus compatriotas, ¿no? No hay ninguna señal por parte de Rusia de que en serio quieran la paz. Ninguna. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Una pausa, será breve y al volver todo lo último de Colombia y de Venezuela. Bienvenidos de vuelta. Colombia despide a uno de sus hijos valiosos, Miguel Uribe Turbay, asesinado con apenas 39 años. Soñaba con ser presidente de Colombia, ha perdido la vida soñando con un país mejor. Colombia despide a Miguel Uribe. El precandidato presidencial y senador de 39 años fue atacado a balazos en junio en un acto público y falleció el lunes tras pasar 2 meses en cuidados intensivos. Su cuerpo fue trasladado al Congreso colombiano hasta el miércoles para que políticos y familiares le rindan homenaje. Para el país se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás. Qué valiente la esposa de Miguel, ¿no? La viuda, qué valiente, ¿eh? Cuánta entereza, ¿no? Y efectivamente, Miguel Uribe deja huérfano de padre a un niño pequeño. Como él era un niño pequeño cuando le mataron a su mamá, periodista Diana Turbay, asesinada por los sicarios de Pablo Escobar, mucha gente se reunió a orar por el espíritu de Miguel Uribe en el parque donde fue emboscado. Con velas, flores y fotos, decenas de personas se reunieron y oraron en el parque donde asesinaron a quien era el favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026. Como colombiana me duele, como mamá me duele, él deja a un niño y es algo que personalmente digo, si me duele a mí, ¿cómo le duele a la familia? Nos duele a todo un país esto que está pasando nuevamente. Qué tragedia, ¿no? Un hombre joven, bien educado, había estudiado en Harvard y con las mejores ideas para hacer una contribución a su país y lo matan y nadie sabe quién tomó la decisión perversa de arrebatarle la vida.
La vida de Uribe, nieto del expresidente Julio César Turbay, estuvo marcada por la violencia del conflicto armado colombiano. Tenía 4 años cuando su madre, la afamada periodista Diana Turbay, fue asesinada mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991, en un operativo de uniformados que intentaban rescatarla. Uribe entró a la política con una ideología centrada en la seguridad, en la ofensiva contra el narcotráfico y en la oposición al acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC. Particularmente no soy seguidor del señor, pero veo con desconsuelo que los hechos del 90, del 85 se vuelven a repetir, la historia se vuelve a repetir. Habla también una ciudadana colombiana herida por la tragedia. Pienso que no pueden matar los sueños de las personas, pienso que hablar o tener nuestras opiniones nunca deben ser cortadas con una bala. Hay dolor de patria. Pienso que tenemos unos hijos y uno dice qué es lo que les va a esperar a ellos mañana cuando sencillamente si pensamos diferente nos pueden estar matando. La violencia está desbordada y creo que no se está haciendo nada en este momento por subsanar esas cosas y Miguel Uribe era un buen líder. Opina otra mujer en Colombia. Quiero agradecerle a Miguel por sus enseñanzas, por su fortaleza, por el ejemplo que nos dejó y sé que está en el cielo con Dios, con su mamá, con su abuelita. Y eso quería decirle hoy a Miguel. ¿Es dura esta noticia? Por supuesto, porque Dios es el dueño de la vida. Nadie tiene el derecho de acabar con nuestra vida, con los sueños, no solo de él, sino de un país entero. Qué tragedia. Mi sentida condolencia a sus familiares. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. El presidente colombiano Petro dice que está dispuesto a conversar con los bandidos. Gustavo Petro anunció el viernes el inicio de conversaciones en el extranjero con el Clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país que bate récords de narcocultivos. El poderoso grupo ilegal de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, con más de 7.500 miembros entre combatientes y redes de apoyo, es el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los principales retos de seguridad del primer gobierno de izquierda del país. Hoy estamos hablando de economías ilícitas propiamente. Cocaína, la más grande quizás. Y entonces sobre eso hay que hablar en las mesas de negociación. Si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz. Petro prometió la paz total y acaban de matar a Miguel Uribe, o sea que ha sido un fracaso en toda la línea, Petro, ¿no? En Venezuela el jefe militar Padrino, Vladimir Padrino, se refiere a Pam Bondi no como la fiscal, sino como la fiscala. El diccionario admite la palabra fiscala, pero no se usa comúnmente y tiene una cierta sonoridad cacofónica. Esta señora fiscala, Pam Bondi, ha señalado pues que el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos, una cosa absurda, ¿no? La fiscala de los Estados Unidos secuestrada por el Partido Republicano y por el gobierno y hace lo que el gobierno le diga. Tanto construir una mentira como esa que han construido de la nada. Porque aquí ningún sector de oposición que se precie de ser serio puede decir que aquí existe un cartel. Claro que existe un cartel de narcotráfico y Padrino es parte de él. Por eso están todos así un poco agitados y atemorizados, ¿no? Maduro no creo que esté durmiendo bien. Le han fijado 50 millones de dólares por la cabeza y se echan a las calles y desde allí Jorge Rodríguez sale a defender a su jefe, a Maduro. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez,
rechazaron lo que calificaron como amenazas estúpidas de Washington, acusándolo de actuar en contra del derecho internacional y de atacar a un país que, según afirmaron, combate el narcotráfico desde la expulsión de la DEA en el mandato de Hugo Chávez. Por eso nos vamos para la calle también a denunciar el mayor ridículo que están haciendo allá los fascistas en el norte. Otra vez con sus amenazas estúpidas. Otra vez con sus amenazas completamente reñidas con el derecho internacional y el derecho de los pueblos a ser independientes y libres. También en la Asamblea Nacional, este personaje minúsculo, Rodríguez, vierte loas y alabanzas a su jefe mayor. Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos de América, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real, más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ni presidente ni constitucional, dictador estalinista bananero. Ese dictador estalinista en la televisión dice que él está condenado a gobernar pacíficamente. Estamos condenados a trabajar por la paz, por la integración, la cooperación. Estamos condenados a hacernos el bien, a estar cerca, a querernos, a aceptarnos con las diferencias que tenemos, como hermanos, ¿verdad? Ningún hermano es igual al otro. Es más, dicen que Colombia y Venezuela somos siameses. Una pausa y al volver, los fuegos en España. Ya regresamos. Hace tanto calor en España que arden ciertos bosques. Trabajan sin descanso en Ourense, donde hay más de 3.000 hectáreas calcinadas. Nunca vi un incendio de tal magnitud en esta zona, vamos, por lo menos es el más grande que he visto en mi vida. Están todos los pueblos afectados y que no iba a ir a los pueblos, pero mira, llegó. Por eso ahora todos los esfuerzos están destinados a salvar las viviendas. Y una vez que superemos esta situación de interfase, pues podremos destinar las unidades a otras partes del incendio que están activas o en riesgo de reproducción. Muchas personas tuvieron que abandonar sus casas. Primer respiro en León. El incendio de Lleres, que afecta a las médulas, está perimetrado en un 80%, aunque aún preocupa un frente. Esta evolución favorable ha permitido que los vecinos de 4 localidades puedan volver a sus casas. Nos han mandado un mensaje diciendo que íbamos a poder subir. Son más de 600 personas que han visto su entorno en llamas. Ahora hay que recuperarlo como se pueda y ya está. La vida continúa. Bueno, ver a ver si sigue la casa en pie. Una señora cuenta cómo tuvo que pasar con sus hijos la noche fuera de casa. Los 2 incendios de la provincia de Zamora siguen activos. En la zona de Molezuelas, unas 700 personas están fuera de sus hogares. Hemos tenido que pasar la noche aquí con los niños pequeños. Bueno, calurosa y rara. O sea, es una noche rara. Porque, claro, al no estar acostumbrado a este tipo de cosas, pues no sabes cómo pasa la noche. De momento, no saben cuándo van a poder volver a sus casas. En Tres Cantos murieron un rumano de 50 años y aproximadamente 20 caballos. El incendio desde esta madrugada está perimetrado, es decir, está dentro de unos límites que en principio no se va a extender. No se va a extender, digo en principio, porque esta tarde tenemos previsión de fuertes vientos, de tormenta acompañada de rachas de viento que pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora, y eso nos preocupa, porque puede reavivar algunos de los focos que ahora mismo todavía se están rematando por parte tanto de los bomberos como de los medios aéreos, o puede provocarnos otros incendios en otros puntos de la Comunidad de Madrid. Habla una señora afectada por la catástrofe. La cosa empezó sobre las 6:30. Empezamos a ver el fuego. Se desplazó de oeste a este, pero con una velocidad impresionante. Perimetraron, pues eso tenía que haberse hecho antes. Y seguro no hubiese pasado ni aquí, ni en Segovia, ni en Zamora, ni en ninguna de las provincias. Desde las 9:30 de la mañana estamos esperando, pues yo quiero entrar en mi casa.
La verdad que han trabajado duro, o sea, la Guardia Civil, todos, todos, es impresionante cómo trabajan. Habla otra mujer. Saqué a pasear a mi perro sobre las 7 y a las 8 menos cuarto así estaba en casa arriba en el ático y empecé a oler humo y salí y empecé a ver las llamas. Vi al socorrista de la piscina, le pregunté, llamé al 112 y bueno, todo se desarrolló muy rápido. En mi calle, justo al fondo, se veían ya las llamas y no cogimos nada. El perro, nosotros y salimos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de corazón por acompañarnos. Somos un equipo pequeño, pero hacemos todo nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura de vuestras expectativas. Gracias. Será hasta mañana. Muy buenas noches.